Para todos, agradecerle la paciencia y la espera. Terminamos dos importantes reuniones. La primera que se está llevando adelante de las 5 de la tarde con la Junta Nacional de Emergencia, con miembros de la Junta Nacional de Emergencia, ampliada con los ministros, y la otra que se dio paralelamente con las autoridades de los distintos partidos políticos, que la situación ameritaba compartir la información y las decisiones. Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los 4 casos confirmados, y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. En ese sentido hemos estado trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus hace varias semanas, y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones. Obviamente adelantamos que no alcanza con las medidas que tome el gobierno, que ya se las vamos a mencionar, que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad, sabiendo que este virus afecta mayoritariamente a los adultos mayores. Y en ese sentido, el orden de prelación, el orden de importancia, va a ser aquellos que puedan ser castigados más duramente por el coronavirus. Hemos trabajado sobre 4 ejes. El eje de la introducción al país de personas infectadas, el eje de la transmisión o la propagación, el eje del diagnóstico y obviamente el eje del tratamiento. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Al mismo tiempo, la prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros. Internamente, hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. La exhortación a los ciudadanos que presenten síntomas o dudas sobre su situación sanitaria a solicitar asistencia en primera instancia a domicilio y no concurrir necesariamente a un centro asistencial de salud. Y por último, una campaña de concientización e información explicando las características del virus y los hábitos y costumbres necesarias para prevenir la propagación. Queremos agregar que estamos ante una situación compleja, pero la capacidad que tenga la población de asumir esta situación siguiendo los lineamientos, sin tomar actitudes que no son recomendadas, entendiendo la seriedad, pero con el debido criterio, estamos seguros, como siempre lo ha hecho nuestro país, que vamos a poder mitigar fuertemente los efectos negativos que están teniendo en otros países del mundo. El gobierno y la ciudadanía, una vez más, hay en estos días en el mundo ejemplos a seguir y de los otros. Apelamos a la sabiduría, a la madurez del pueblo uruguayo para saber afrontar esta situación. El gobierno de manera transparente y cotidiana va a informar la evolución del virus, la evolución de los pacientes y cualquier otra novedad al respecto. Así que ya agradecerles por lo que van a hacer, agradecerles a los medios de prensa por la difusión seria
de este evento que estamos atravesando lamentablemente. Bien, presidente, abrimos un espacio de preguntas, 4 preguntas, y por favor... Gracias. Gracias, presidente. Leonardo Luzzi, de Canal 4. Las primeras medidas que está decidiendo ustedes, si las puede ampliar un poco en los detalles, ¿qué significa bien declarar la emergencia sanitaria y qué significa el cierre parcial de fronteras? Claramente lo primero determina una situación país, así como se ha declarado emergencia en otros ámbitos, otros rubros, la emergencia sanitaria habilita o nos impulsa a tomar las medidas subsiguientes. Estos países declarados de riesgo sintomáticos, sin entrar en la casuística, básicamente son algunos que la propia Organización Mundial de la Salud así lo determina, y son otros en los cuales han habido una multiplicidad de casos con los cuales Uruguay tiene contacto diario por frecuencias aéreas, etcétera, etcétera. El listado lo van a tener en el comunicado ampliado de los países a los cuales nos estamos haciendo referencia. Presidente, por aquí. Nicolás González de BTV Noticias, gracias por estos minutos. La pregunta es, ¿cómo se va a actuar con las personas que estuvieron en contacto con estos 4 pacientes detectados con COVID-19? O sea, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo considerando que estas personas vinieron en un avión desde Milán y además hay 2 de ellos que están en el departamento de Salto y hacia ese punto del territorio se tuvieron que trasladar en algún medio? ¿Cómo es el tratamiento con ellos? Le doy la palabra al ministro de Salud Pública para contestar esto. Bueno, en ese sentido, estas personas que hayan estado en lo que definimos como contacto directo a menos de 1 metro de estos pacientes positivos, son potencialmente candidatos a una cuarentena de 14 días y los exhortamos a que si presentan síntomas, concretamente fiebre, más algún síntoma respiratorio como puede ser dificultad respiratoria, tos seca o rinitis, consulten rápidamente con su prestador y en este sentido exhortamos a que lo hagan a nivel domiciliario, especialmente porque de esta manera se evita propagar o contagiar o transmitir este virus a pacientes que estén en sala de espera. Por lo tanto, pensamos que esta ha sido una de las medidas exitosas en los países caso, el tema de que la consulta se haga en el propio domicilio. Sí, buenas noches, Rafael Guardia de Canal 5 TNU. En estas horas se ha visto gente que acopia alimentos, acopia determinado tipo de pertrechos. ¿Cómo se le asegura a la gente que va a disponer de los elementos necesarios para la prevención, por ejemplo, alcohol, etcétera? Y se puede asegurar la alimentación, que no se van a cerrar los comercios como ha ocurrido en otros países. ¿Cómo se lleva calma a la gente? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque es parte de nuestra preocupación. Veíamos fotos en las redes de gente sobrecargando sus compras, sus carros, y en esto hay que ser solidario, hay que ser generoso y saber que todos los uruguayos de alguna manera necesitan en estos días abastecerse como se hace comúnmente. No estamos ante una situación inminente de ese tipo de descripción de situación. Y por eso a lo que apelábamos hoy, de manera civilizada, madura, asumir que estamos en una situación compleja, pero que si hacemos lo que debemos hacer y podemos hacer como gobierno y como nación, seguramente podamos tener efectos bastante menores a los de otros países. En ese sentido, este tipo de actitudes que son comprensibles, pero nosotros las estamos tratando de desestimular basados en que no hay una necesidad real de que así suceda. Si hay una necesidad real en algún momento, el gobierno lo va a decir. Por eso es muy importante la comunicación que tengamos en estos días. Transparente, clara y verídica. En ese sentido, apelamos a la calma dentro de una situación compleja, a la calma de la ciudadanía. Señor presidente, Martín Les de Subrayado de Canal 10. Le quiero preguntar a propósito de una de las medidas que usted acaba de anunciar y que tiene que ver con la suspensión de todos los espectáculos públicos, porque eso parece que está bien claro,
pero también está clara la inquietud, la preocupación de mucha gente que, no teniendo actividades públicas, tiene sí reuniones, encuentros de carácter privado que pueden reunir a mucha gente y que tal vez necesitan una orientación, una señal de cómo actuar en ese sentido. Me estoy refiriendo incluso a actividades que están programadas y que se está pensando, se está anunciando que van a quedar sin efecto. La recomendación es suspenderla, claramente. Es más, no sé dónde está Sebastián Bauzá, que estaba acá con nosotros. Estaba hasta este momento llamando a clubes deportivos que estaban organizando este fin de semana actividades, hay de toda índole, fiestas tradicionales. La exhortación es a no juntar gente, a no aglomerar gente. Después podemos entrar en las cifras que se manejan, más de 1000, pero como todo, cuando uno dice una cifra es arbitraria. Entonces, lo mejor es en estos tiempos, inclusive quien habla, abstenerse de reuniones multitudinarias. Bien, finalizando esta conferencia de prensa, le agradecemos al señor presidente y al resto de las autoridades. Ahora vamos a darle la oportunidad de un par de preguntas más. Bien. Gracias, presidente. Natalia Goldier, El Observador. La consulta es si pueden detallar de qué países específicamente se tienen que tomar precauciones para aquellas personas que están regresando a Uruguay. Sí, concretamente los 2 casos de Salto provienen de Italia, del norte de Italia, más concretamente de Milán. Y un tercer caso de Montevideo también procede de Milán y un cuarto caso procede también de Barcelona. En ese sentido, lo que queremos decir es que en este decreto que estamos realizando en este momento con el Consejo de Ministros, los países que Uruguay considera de riesgo a estos efectos y en este momento, sabiendo que es una situación dinámica, no es una situación estática. Como lo dijimos antes, en la primera fase estábamos de alerta y de preparación. Ahora es la fase 2, que es riesgo de propagación, sin alarma, pero sabemos que cuanto más agudas sean las medidas en este momento, menores van a ser los impactos en la población. Los países que pueden ser riesgosos son los siguientes: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Por el momento. Esta lista se va a actualizar con la dinámica que exige el momento. Hace un ratito nada más, Telemundo tuvo la oportunidad de hablar con una de estas pacientes que está afectada por el virus y ella de algún modo manifestaba una preocupación porque dice que planteó en varias oportunidades que quería que se le hiciera este control, este examen, y había habido una negativa. Quería saber si esto fue un error de procedimiento, si no estaban dadas las condiciones, por qué es que se da esta situación. Aunque estábamos reunidos, tuvimos tiempo de tomar contacto con esa noticia también. Se podrán imaginar que no hemos tenido tiempo para empezar a analizar la veracidad o cómo se llevó adelante ese relato. Lo vamos a hacer. El subsecretario de Salud, que está sentado ahí, apenas tomamos contacto con esa noticia, llamó a esta persona, está en contacto, le suministró a un médico en las próximas horas, pero si ese relato es cierto, veremos. No quiero entrar a la casuística porque tengo entendido que ese paciente, esa contagiada, es de un centro privado. Entonces tenemos que analizar si realmente hubo intervención de un centro privado, hubo intervención del Ministerio de Salud Pública o debió haberla. Con mucho gusto, entre todas las tareas que tenemos ahora, que es prevenir, que es tratar de cuidar a la población, también vamos a ver la veracidad de esos hechos. Y de serlo, vamos a tomar las medidas correspondientes que ustedes se van a enterar. Esa es de Yapa. Hasta fin de Semana Santa o de turismo, esta medida preventiva, y después estaremos en contacto con la población para analizar eventualmente las mismas, el seguimiento u otras medidas. Muchas gracias. Bien, bien. Por ley,
hay una exigencia de que se cumpla con ese aislamiento previsto de 14 días. Agradecemos al señor presidente, al resto de las autoridades, la gentileza que han tenido para con la prensa, así también la prensa para con nosotros. Buenas tardes y gracias. Bueno. Calma dentro de una situación compleja. Tomo esas palabras del presidente de la República para decir básicamente lo que pretendemos desde aquí. ¿Cuál es el plan? Bueno, un acto de responsabilidad. Calma dentro de una situación muy compleja. Tengo un panel que ya les voy a presentar. Viviana Ruggiero tomando nota de lo que dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hace instantes. Vivi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Te Muy saludo buenas aquí, noches. ya estuvimos en Telenoche siguiendo este tema de cerca también. Sí, realmente importante la conferencia, ¿no? Con varias medidas y bueno, y dándole la trascendencia que tiene. Estamos ante una de las crisis sanitarias más importantes del último siglo. Exacto, decía el presidente, si hacemos las cosas bien, acá vamos a superar esto. Y apeló a la nación y a la solidaridad. Hubo conceptos potentes, muy fuertes. Giovanni Escalante es el representante de la OPS en Uruguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, en términos de comunicación, lo que acaba de ver. Mire, me parece una respuesta apropiada, me parece una respuesta prudente y están enmarcados en el Reglamento Sanitario Internacional. Quiero destacar sobre todo la presencia de todo el equipo ministerial. Es una respuesta, creo, intersectorial, coordinada, y creo que va a dar buenos resultados porque están utilizando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí estamos entonces en el plan recomendable, aconsejable. Exacto, sí. Doctora Lilian Porta, teniente coronel, es la jefa del Departamento de Epidemiología de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctora, si tenemos 4 casos detectados hasta esta hora, ¿es posible estimar una proyección de los casos eventualmente positivos hoy? No, aquí lo importante en estos momentos es poder identificar los contactos, como ya se dijo bien claro en la conferencia de prensa, identificar esos contactos, recomendar y que cumplan ese aislamiento, esa cuarentena de 14 días, y la consulta precoz ante la aparición de síntomas. Si nosotros logramos eso, lo que vamos a hacer es mitigar la propagación de la enfermedad. Tenerla como bajo control. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros logramos frenar, mitigar esta propagación? Sí. No tener lo que se llama una transmisión comunitaria sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya perdimos el control. Claro. Nosotros lo que tenemos que lograr es identificar los contactos, tenerlos bajo observación y que consulten en forma precoz para poder ofrecerles un tratamiento oportuno y mitigar gravedad en estos pacientes. Bien, tenemos más preguntas para la doctora. Ya voy a estar con el señor subsecretario de Defensa, Rivera Elgue. ¿Cómo le va, Rivera? ¿Anda bien? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Una apelación a la nación, Quique. Uno se pregunta si sigue siendo válida esa frase tan reiterada de que de las crisis, bueno, esta nos está llevando puesto, ¿no? En cuanto a que hay un antes y un después. Pero si de esto puede haber una oportunidad. ¿Me permitís un minuto? Está hablando el señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en este momento en Torre Ejecutiva. Voy al móvil. Clase, pero en principio nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para que sea necesario un cierre. No quiere decir que estemos excluyendo la medida de aquí en adelante, significa que lo vamos a ir evaluando. La UDELAR, por ejemplo, comunicó que suspende las clases por una semana. ¿Hay centros educativos que pueden tomar otra determinación distinta? Sí, por supuesto. Lo que está fijando el decreto es un piso mínimo. Por encima de eso, una institución autónoma como la UDELAR, un organismo autónomo como ANEP o instituciones privadas pueden tomar otras medidas, dado que no se pasa lista. No tiene efectos educativos el hecho de que se cierre un establecimiento. O sea, ¿un colegio o un liceo privado puede decidir cerrar? Puede decidir hacerlo, como también, insisto, tal como UDELAR lo hizo, un organismo público puede ir más allá de ese piso que se está estableciendo. ¿Hay recomendaciones para seguir las clases de algún modo, vía Ceibalitas, por ejemplo? ¿Cómo siguen los cursos? Estamos trabajando en eso, el plan Ceibal desde hace días se está preparando para
poder hacer un apoyo a distancia para la mayor cantidad de gente posible. Hoy es posible la conexión a través de teléfonos celulares, es decir, cualquier persona que esté en un lugar donde se puede usar un teléfono celular puede acceder a los recursos de Ceibal. Los dominios que son edu.uy no generan consumo de datos en los teléfonos de ANSEL y vamos a intentar que lo mismo pase en general, de modo que se puede hacer sin costos extras, y la idea es estar preparados no solo para aquellos que quieran hacerlo hoy, sino eventualmente si hay que tomar medidas más drásticas para que pueda hacerlo una cantidad muy grande del alumnado. Ministro, permítame, llegué algunos minutos tarde. ¿Hay alguna recomendación para que no vayan los niños a clase, los papás no los manden a clase? Insisto, de momento no hay una recomendación de ese tipo, lo que hay es dejar abierta la posibilidad de que quienes prefieran no mandar a sus hijos a clase puedan hacerlo sin que eso tenga consecuencias educativas. Ministro, ¿y qué pasa con el papá y la mamá que no manda a su chico a la escuela y no le cuentan las faltas? Exactamente, es lo que decíamos hace un pierde minuto. currícula también. No, justamente, al no pasar lista no se generan los efectos que habitualmente se generan cuando se acumulan las faltas. Le hago una pregunta, ministro, que no tiene que ver con su cartera, pero que sí con todo lo que se habló. ¿No se fue tan claro con respecto a cines, teatros? Sí, se suspenden los espectáculos de manera general. Eso está claramente establecido. Bien, puede haber algún tipo de variante, porque estas medidas se extienden hasta fines de abril, ¿no? Claro que puede haber variantes. Esto es una primera línea de contención que nos parece suficiente para la situación en la que estamos hoy. Vamos a estar minuto a minuto siguiendo la evolución de los acontecimientos y si hay que tomar nuevas medidas, vamos a tomarlas enseguida. Bien, muchas gracias, ministro. Muy amable. La palabra del ministro entonces haciendo, no se va a pasar lista en las escuelas, en los liceos, en definitiva depende de los padres, si entienden oportuno enviar a los chicos o no. Ellos se sostiene que no van a perder el año por falta, ni mucho menos, pero hoy, como están dadas las cosas, las escuelas van a estar abiertas y en el ámbito privado dependerá de cada una de las instituciones. Más o menos esa es la síntesis de lo que decía el ministro de Educación y Cultura. Bien, notable. Como siempre, Marcelo, muchas gracias. Estaré contigo si lo decides. Voy a volver con Quique Baliño de X a la N Partners, pero tengo también al director de primaria, Pablo Cagliani. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Consejero. Consejero de primaria, debí decir, exactamente, tiene razón. ¿Primaria toma alguna decisión autónoma? En realidad la ANEP es un ente autónomo, pero con autonomía en lo que refiere a los aspectos educativos. En materia de políticas de salud, el organismo que tiene competencia es el Ministerio o en situaciones de emergencia, el Sistema Nacional de Emergencia. Correcto. Con eso ratifica entonces que no se suspenden las clases en primaria, pero hay una situación allí vinculada a eso, a la posibilidad del trabajo telemático, digamos, ¿no? A distancia, sabiendo que no va a haber faltas, no se van a marcar las faltas. A ver, la escuela tiene que saber quién está y quién no está. O sea que lista se va a pasar. No hay manera de no pasar la lista. Bien. Pero el que sí no se va a está, habilitar, ¿qué se hace con el alumno que no está? Que no tenga el peso en términos de acumulación las de prestaciones sociales que están asociadas a la concurrencia y la acumulación de faltas. Esto va a generar una dificultad extra para los docentes en términos de pensar la propuesta educativa con algunos niños que sus familias deciden que no vayan y otros que van a concurrir a la escuela. Bueno, sí vamos a estar seguramente, sí, Viviana. Se genera un desfasaje ahí, ¿no? Claro. Que hay que ver cómo se atiende. Y sabes una cosa, está el asunto de los CAIF también, que allí va la gente y el niño va a comer también, ¿no? Como a veces la única comida del día. Está hablando el canciller Ernesto Talvi. Aprender, obviamente, de las experiencias que se han hecho. Y bueno, y la Cancillería en sí mismo tuvo que tomar medidas que obviamente no tienen la envergadura de las que se acaban de anunciar, pero que han sido importantes porque muchos viajeros uruguayos quedaron varados, especialmente estudiantes que viajaron con pasaportes españoles e italianos y que ahora no pueden acceder a muchos países y que, en fin, los consulados han hecho un esfuerzo muy grande por proveerles pasaportes de emergencia para que puedan volver. Canciller, va a haber un cierre parcial de fronteras, lo explicó el presidente, pero me quedaba la duda, porque si viene semana de turismo, los uruguayos que tienen que salir en Argentina, Brasil, muchos van en ómnibus, en avión, ¿qué pasa con ellos? ¿Pueden hacerlo? ¿Están abiertas las fronteras para ellos? En este momento la recomendación del Ministro de Salud Pública y del Ministerio es que, a menos que sea absolutamente indispensable, se exhorta a la ciudadanía a no viajar. Canciller, la última, con respecto a espectáculos públicos. ¿Hasta cuándo no se pueden desarrollar actividades públicas como deportes, como cine, teatro, centros comerciales y demás? Esto es muy dinámico, como dijo el Ministro de Salud, se va a ir
monitoreando día tras día. Por el momento... ¿Por tiempo indeterminado se podría decir? Por el momento no hay una fecha, un periodo de tiempo determinado, así que lo vamos a ir monitoreando día a día. La convicción plena es que si con la colaboración de la ciudadanía, como dijo muy bien el presidente de la República, vamos a poder contener, porque estamos en nuestras etapas iniciales, la propagación de esto. O sea, hasta después de Semana Santa y después se ve. Dijo el presidente. Hasta después de Semana Santa rigen muchas de las medidas. La de espectáculos públicos se va a ir monitoreando día por día. Gracias. Muy bien. Acá estaba entonces el canciller de la República. Gracias, ministro, que nos había dicho que la verdad que como habló el presidente y estaba todo dicho, hicimos estas breves preguntas nada más. Bien, seguimos gracias, por acá. Gracias, Leo, gracias. ¿Qué oportunidad trae esta crisis, Enrique? Y mirá, Daniel, acá lo primero es, escuchando el discurso del presidente, es un llamado, cuando dice un llamado a la nación, un llamado a la solidaridad, un llamado a la responsabilidad individual, primero que nada. Desde el que no debe llenar el carrito, hasta el que se tiene que cuidar de no ir a un lugar que eventualmente pueda tener un síntoma o lo que fuera a contagiar a otros, hasta las más altas autoridades de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, que me gustaría hablar mucho de la empresa, porque ahí hay que dar el ejemplo de un liderazgo mucho más humano, de unirnos todos ante un ataque. Tenemos un enemigo común. Acá tenemos que ponernos momento para ponerse la celeste todos juntos, limar todas estas asperezas a veces que generan las contiendas políticas y todo ese tipo de cosas, y no darnos pataditas en los tobillos. Acá hay que empezar a hablar en grande. Este es un tema grave, es importante. Hay que tener todos los cuidados y seguramente el Ministerio de Salud con todas las autoridades van a controlar esto de esa manera. Pero hay muchísimas otras cosas que hay que hacer. Y entre ellas es dar el ejemplo. Y eso empieza por la cabeza. Hernán Bonilla, el director de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Gracias también por tus minutos acá. Un impacto económico planetario. O sea, esto nos va a pegar por cualquier lado. Hay un impacto grande de la economía internacional. Estos días hemos estado viendo las noticias en todos lados. Baja muy importante en la bolsa, fortalecimiento del dólar en todo el mundo y en la región en particular. Caídas importantes de los volúmenes de comercio, caídas importantes a través de los servicios, por ejemplo, claramente en el turismo. Entonces, sí, evidentemente el mundo está atravesando una tormenta, la volatilidad es enorme. Ayer veíamos que la bolsa de Nueva York caía su volumen más grande de los últimos 30 años, hoy rebotó muy fuerte. O sea, todavía es muy difícil establecer la magnitud del impacto, pero claramente hay un impacto importante. Bien, en turismo voy a recibir a Remo Monseglio, el subsecretario de Turismo. También, Remo, vamos a tener un problema enorme allí, ¿no? ¿Cómo estás? Sin lugar a dudas. Buenas noches, antes que nada, a todos. Evidentemente que este es un tema fundamentalmente sanitario, eso hay que tenerlo bien claro, que repercute en diferentes actividades. El turismo es una de ellas. A nosotros no está fijar la política de protección de salud, sino cumplirla. Por lo tanto, en ese aspecto, hoy podemos decir con total tranquilidad que no tenemos absolutamente ningún turista de otra nacionalidad que esté aquí, que se haya reportado como con esos síntomas que se prevén que pueda tener otra. Fue difícil la decisión vinculada al crucero en Punta del Este. Allí, ¿cuáles fueron las variables que se tomaron en cuenta? Bueno, las variables que se tomaron en cuenta empezaron anoche a las 11 de la noche. Y siguieron hasta más allá de la medianoche. Sí, yo ya llevo más o menos 25 horas con esos temas. El alcalde de Punta del Este nos manifestó que estaba llegando ese crucero y que en Punta del Este no estaba la posibilidad que sí existe en el puerto de Montevideo, donde hay una división de control de fronteras que tiene que ver con epidemia, que por ejemplo si baja una persona y se detecta que tiene algún malestar, porque obviamente así lo manifiesta, como pasa igual que en el aeropuerto de Carrasco, acá en Montevideo inmediatamente a esa persona se la aísla, se toman medidas precautorias, se le interroga para ver con quién estuvo en contacto y se trata de conectar a esas personas. Eso no era posible realizarlo hoy en Punta del Este, por eso la medida y la diferencia. Que fue difícil de ser adoptada. Voy a estar con Marcelo Irachet, porque además este no es un tema montevideano, acá está todo el país involucrado. Permítame el término, Rivera, de pronto le erro como de aquí a quién sabe dónde, pero de aquí a Tranqueras. Pero dígame una cosa, ¿hay como un proceso de acuartelamiento de los militares ante esta contingencia sanitaria? No, no hay ninguna medida especial. ¿Cómo se aplica entonces lo que va a ser de aquí para adelante Defensa Nacional? Ve usted el concepto, ¿no? Defensa Nacional.
El Ministerio de Defensa tiene a la Dirección Nacional de Sanidad Militar como prestador de salud, integrante del sistema de salud, y además es la reserva de todo el sistema de salud. Ajá. Entonces constituye un elemento sustancial en este trabajo en equipo de todos los ministerios. Bien, con la doctora Porta además voy a hablar específicamente de cómo se prepara el hospital militar. Además, voy con Marcelo Irachet. Hay reunión importante mañana con los intendentes. Marcelo. Sí, exactamente, Daniel. Muchas gracias. Le agradezco a la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, que además está presidiendo, ¿no?, el Congreso de Intendentes. Exacto. Mañana hay una reunión de todos los jefes comunales o los que puedan llegar, porque esto ha sido muy de urgencia, ¿no? Sí, mañana estamos citando a todos los intendentes, a Durazno, que junto con el secretario de Presidencia y junto con el ministro de Salud vamos a estar aclarando y trabajando sobre las medidas que se van a ir tomando, pero además sobre las especificidades que son del interior. Hay algunos temas que son diferenciales. Por ejemplo, salud pública en el interior no tiene médico a domicilio. Entonces, está trabajando salud pública para que los sistemas de emergencia médica, los sanatorios, brinden ese servicio y que nosotros también podamos estar auxiliando en esto. ¿Cómo evitar? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Nada que sea masivo. Hay que suspender todo lo que sea espectáculos públicos y todo lo que sea encuentro de personas masificadas. Hay que tratar de buscar la manera de hacer llegar la información a cada uno de los rincones del país. Claro, uno de los temas que tocó el presidente de la República arriba es el prevenir o hacer un llamado para el no acopio de determinados productos, porque eso lleva al desabastecimiento y la situación hoy no lo ameritaría. Pero además está el tema precios. Y usted dijo que se iba a hacer como, o se comentó en la reunión que se iba a hacer como un... control de precios no es la palabra. Usted utilizó un seguimiento de los precios. Exactamente. Lo que se va a hacer es, por parte del Ministerio, hacer un seguimiento de los precios de las cosas que son de uso para la gente común, no para los hospitales. Tratar de que no haya un aprovechamiento, de que la gente sale a buscar alcohol gel, tapabocas. Y además tenemos la suerte de que se está instrumentando el tema de hacer el alcohol gel y además tapabocas por parte del Ministerio de Defensa. Bien. Eso también va a ayudar en el tema del control de precios. Intendente, ha sido muy amable. No, gracias a usted. Bien, muchas gracias. Sí, estoy por allí, Daniel. Muchas gracias, Marcelo. Doctor Giovanni, cuando hay un incendio, la gente empieza a medir cuánto tardaron los bomberos. Se da esa circunstancia, esa discusión. A ver, pero ¿cuánto tardaron en esta situación? ¿Los países reaccionaron tarde y mal, reaccionaron bien? ¿Es heterogéneo el panorama? Es heterogéneo el panorama y depende de varios factores, ¿no? Uno de los factores es la resiliencia de sus sistemas de salud. ¿Qué es eso? A ver, explíqueme. Significa la preparación y capacidad de respuesta global en todos sus niveles de atención de los servicios de salud. Entonces, implica no solamente el fortalecimiento del primer nivel de atención, sino el nivel intermedio y el nivel más complejo, y en particular para atender estos casos que se van a complicar, que aproximadamente son 15%. Claro, doctor, ¿y por qué esto, que todos coinciden, creo, los científicos, los expertos, los que saben de esto, en que es menos grave que una gripe común, está generando esto a nivel planetario? Lo que pasa es que este virus va a afectar a una población que desde ya es sensible, la población adulta mayor de 65 años. Y recordemos que a nivel planetario está habiendo un proceso de envejecimiento. Claro. Entonces, esa población es susceptible, y lo que pasa es que si ya es una población susceptible, es portadora de enfermedades no transmisibles, condiciones crónicas, entonces puede abarrotar los servicios de salud, puede concentrar y puede rebasar la capacidad operativa de los servicios de salud. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay han comenzado a hacer todo el análisis de la disponibilidad de camas y la capacidad de respuesta,
así como también nosotros como OPS-OMS estamos brindando una reserva de contingencia que está llegando la próxima semana, que son equipos de protección personal y kits diagnósticos. Bien, pero hasta donde usted tiene el diagnóstico, en Uruguay estamos bien preparados, más allá de la necesidad de fortalecer algunas áreas. Exacto, sí. Me parece importante lo que decía la intendenta Adriana Peña, ¿no? Porque la recomendación es justamente no ir a los centros de salud y es llamar a el médico a domicilio, y por lo que decía Adriana Peña, eso en el interior del país no es posible para salud pública, lo cual estimo, doctor, que debe ser un dato que a usted también le preocupa, por lo menos, porque va en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Sí, efectivamente, en ese sentido se está haciendo un relevamiento de la capacidad de respuesta en todos los niveles, y por eso es muy importante la participación de las intendencias. Hay que hacer la complementación de los servicios públicos y privados, y hay que buscar esquemas de solidaridad. Entonces, por ejemplo, somos conscientes de que los municipios, así como las intendencias, tienen sus servicios municipales de salud, y entonces hay que acumular, hay que acopiar esas capacidades. Las Fuerzas Armadas tienen un despliegue territorial en todo el país. ¿Hay margen allí para la acción entonces, doctora? Bueno, tenemos dos realidades diferentes. En Montevideo y en el interior del país actuamos en forma diferente. Los usuarios del interior del país, por convenio, reciben la asistencia de ACE. Y en Montevideo, dentro de lo que se llama el primer nivel de atención de la Dirección Nacional de Sanidad, y el segundo y tercer nivel, que es el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, así como las unidades militares que también tienen sus enfermerías. Pero acá hay una cosa muy importante que quiero hacer énfasis en lo que hemos avanzado con el Ministerio de Salud Pública. Justamente en el día de hoy tuvimos una reunión en la que se nos planteó la necesidad, y estamos de acuerdo y queremos transitar por ese camino, de coordinar los esfuerzos en Montevideo, por lo menos, de todos los efectores públicos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar en conjunto ACE, Intendencia de Montevideo, Sanidad Policial y Sanidad Militar, para hacer la contención en territorio. No nos olvidemos que el 85% de los casos no van a requerir internación en un segundo o tercer nivel. Si nosotros logramos contener en territorio, vamos a descongestionar las puertas de emergencia, vamos a evitar que pacientes que se estén agravando en domicilio no puedan ser atendidos en forma oportuna en un segundo nivel o en un tercer nivel eventualmente. Creo que esto es generosidad interinstitucional, que todos debemos de poner nuestro granito de arena, algunos tenemos más, otros tienen menos, pero que en esa complementación nos estamos jugando mucho. ¿Y qué pasa en el interior? En el interior del país... porque es donde la situación pareciera por lo menos tener alguna complicación más. Bueno, para dar respuesta yo creo que se puede actuar de la misma manera. Y allí las unidades militares, por ejemplo, complementando lo que dice de pronto Viviana, las unidades militares que tienen cierta infraestructura, ¿pueden operar distinto a partir de esta circunstancia, de esta emergencia? Las unidades militares van a actuar en el conjunto y acorde a la guía que establezca el Ministerio de Salud Pública. Como se dijo y dijo la intendenta, se va a trabajar con el Congreso de Intendentes para integrar a todos los actores, públicos y privados. ¿Eso significa en términos de infraestructura también, Rivera? Seguro, sí. Todas las capacidades que tenga el Estado en el interior, junto con las capacidades de los prestadores de salud unidades militares también se van a integrar para ese paradigma, ese nuevo paradigma de atender en domicilio, ¿sí? Sin descuidar la capacidad de respuesta en los centros de segundo y tercer nivel. ¿Tenías alguna otra consulta? No, que Viviana? también se dijo que el ejército iba a fabricar tapabocas. ¿Eso es así? Es así. Tenemos la capacidad tanto de fabricar tapabocas como alcohol en gel. ¿sí? Y lo van a hacer. Y lo vamos a hacer. ¿sí? ¿Y los canales de distribución, Elgue? Como les dije, la autoridad competente es el Ministerio de Salud. Correcto. Nosotros vamos a apoyar
al Estado y a los prestadores de salud con nuestras capacidades. Bien, intercambio de aspectos generosos. Decía hoy Enrique Baliño que también hay que tomar en cuenta la acción, la actuación en las empresas. De hecho, seguramente muchos de ustedes ya habrán advertido algunos cambios en los hábitos, aquellos hábitos que teníamos tan incorporados, lo de compartir el mate, lo del abrazo, lo del beso, lo del saludo. Más allá de eso, hay que tener como otro paradigma. Daniel, mira, todo lo que se está hablando es del problema de salud. Y la primera aproximación que tienen que tener los líderes de cualquier organización, cualquier empresa, con fines de lucro, organizaciones estatales, es mirar una cosa mucho más holística. La base de la pirámide es todo lo que estamos hablando. Lavarse las manos, tapabocas, todo lo que sabemos y que está todo protocolizado. En la tapa del libro. Pero eso es la base de la cosa cuando vos tenés una organización que liderar. Porque vos tenés que empezar a mirar los otros pilares que conforman a la protección de la organización. Tenés que primero proteger a las personas. Perfecto. Ahora, tenés que velar por lo menos, mira, he estado con 4 o 5 compañías, empresas, entre ayer y hoy. Y no han pensado alguna de estas cosas. La primera es, ¿cómo voy a proteger el funcionamiento del negocio? Yo tengo clientes que están siendo afectados, que quizás no me compren lo que yo pensaba que me iban a comprar. Tengo proveedores que quizás no me pueden entregar, porque capaz que los embarques o lo que fuera que tienen están afectados también. Mis ingresos no están allí. Si no están mis ingresos, tampoco pueden estar mis gastos. Si no están mis gastos, esto puede llegar a afectar hasta el empleo. Entonces yo tengo que mirar una columna de cómo funciona mi negocio. Tener un plan. Primero. Segundo, tengo que ver la forma de gestión diferente, la operación como la hacía hoy. Hoy, como decía, bueno, nos saludamos, tenemos reuniones, bueno, capaz que va a haber que trabajar en forma remota. Hay que pensar una forma diferente de operar, pero todo esto hay que hacerlo antes, una fase 0 de planificación estratégica frente a este cambio significativo. Tenés que tener un modelo de entender qué le vas a contar a tus clientes sobre cómo estás manejando esta situación. Tener ese liderazgo también más humano de cómo los vas a ayudar, porque este es un momento... no es para hacer dinero quizás, es un momento para ayudar a otros que van a estar pasándola muy mal. Y vas a tener que mirar la forma de hacer negocios de forma distinta inclusive. Entonces vas a tener que proteger la compañía completa, tienes que mirar la estrategia completa y eso no está ocurriendo. Todas las acciones que están bajo tu órbita y bajo tu capacidad de resolverlo, no quejarse. Bueno, la queja nunca es una estrategia, no funciona para nada. Echarnos las culpas tampoco. Criticar al tercero, menos, decir que horrible que Trump cerró los aeropuertos, no cambia la realidad. O sea, lo que tenemos que tomar es cuáles son el montón de acciones. Mirá, con todas estas 4 columnas que te acabo de contar, hay una lista infinita de acciones que tenemos en nuestras manos como líderes de las organizaciones para realmente hacerlas funcionar y protegerlas. Nos acaban de anunciar que se suspende la Semana de las... Claro, esto tiene consecuencias, derivaciones en el turismo externo, en los viajes al exterior y también interno, Remo. Internamente sí, porque la Semana de la Cerveza justamente teníamos el lanzamiento el martes próximo, miércoles, pero evidentemente es un evento que convoca más de 20.000 personas en algunas noches. Por lo tanto, está dentro de la zona de riesgo que planteaba el presidente y el ministro de Salud Pública. Vivi. Estamos recibiendo muchas consultas a través de las redes sociales y también hay muchas llamadas al canal. Y hay una de ellas que habla sobre el transporte público, porque claro, hay muchos uruguayos que se trasladan en ómnibus. De hecho, los taxis, por ejemplo, la Gremial Única de Taxi resolvió en la tarde de este viernes que los usuarios no viajen en el asiento delantero. Pero, ¿hay alguna recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al transporte público? Efectivamente, una de las recomendaciones es que si la persona ya tiene una sintomatología similar a un resfrío o una gripe y está haciendo secreciones, entonces primero lo recomendable es no viajar o en todo caso, si es indispensable su viaje, tiene que utilizar un barbijo, ¿no? Y además las entidades de transporte tienen que hacer una labor de desinfección y hay sustancias que se pueden aplicar tranquilamente. Hay que limpiar las superficies porque se sabe que el virus, ¿no?, se mantiene en superficies húmedas y si una persona está sin barbijo o no se lavó las manos adecuadamente,
toca el manubrio y ya va a contagiar. Ajá. Muchas recetas de gel casero también, ¿no? De alcohol en gel casero había por ahí también, ¿no? Ahí también hay que tener cuidado, Mucho ¿no? cuidado, Porque hay muchos que no dan resultado cualquier Claro. alcohol en gel, ¿no? Claro. Vivi, y sobre lo que decías, además, hay que hacer la precisión, y después voy contigo, estaban invitadas las autoridades de salud pública. Sí. Estaban comprometidas a estar aquí, se habían prestado gustosas a dar la cara también en este momento donde lo que decíamos hoy al comienzo, esto es un programa que tiene un plan de responsabilidad social empresaria, si quieren, o periodística, pero ese era el plan. Las autoridades de la salud no han llegado por obvias razones. Hace un ratito estaban allí en la torre ejecutiva. No, me gustaba también preguntarle al doctor, porque ahora en la conferencia de prensa y en las últimas horas se dio la situación esta con una de las pacientes que hoy tiene el virus, de si le hicieron o le tardaron en hacer el test del coronavirus, ¿no? ¿En qué caso se hace la prueba del coronavirus? Es importante, en primer lugar, saber que hay un caso sospechoso. O sea, ¿qué es un caso sospechoso? Aquella persona que viajó a una zona donde ya está circulando el COVID y luego, ya estando de viaje, esta persona tiene una sintomatología, tos seca, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene malestar, a veces diarrea. Entonces, esa persona es sospechosa. ¿Y en qué consiste la prueba? ¿Qué es lo que se le hace? Bueno, es un test rápido que se llama de PCR, de polimerasa, donde se utiliza un pequeño fragmento de ADN y ese diagnóstico puede demorar, en función a la técnica, 6 a 24 horas. Es un test rápido, está disponible. Nosotros, como OPS-OMS, dotamos de estos kits y la próxima semana también estamos haciendo una dotación más amplia de estos kits. ¿Pero es una prueba de saliva? Es una prueba en la secreción faríngea con un hisopo especial o en la secreción nasal. ¿Y eso de medir la temperatura cuando llega la persona al aeropuerto, por ejemplo? Bueno, eso es variable, pero el criterio fundamental es la conjunción de varios síntomas. Y por eso es importante seguir lo que está recomendado. Tanto las embarcaciones aéreas, pluviales, los buses, tienen unos manifiestos de pacientes y tienen la obligación de anotar si alguna persona está teniendo una sintomatología similar. Claro. Es por eso importante el rastreo de los casos sospechosos para hacer un diagnóstico precoz laboratorial, y de esa manera ya se toman las medidas de aislamiento domiciliario con control epidemiológico. Entonces ahí se corta la cadena de transmisión. Seguramente hoy haya muchos uruguayos que puedan pensar, de hecho hay una de las pacientes que estuvo en un evento, en un casamiento, con varios invitados. 500 personas, dicen, ¿no? ¿Qué debería hacer una persona que sabe o que estuvo cerca de una persona que está infectada, o que dice, bueno, yo podría ser un caso sospechoso? ¿Tiene que ir a pedir que le hagan el test? ¿Cómo se debe manejar? Lo más importante es que debe acudir a su prestador, sea público o privado, llamar por teléfono. Afortunadamente aquí hay la emergencia móvil, decir, mire, ha pasado esto, etcétera, y inmediatamente ellos activan ese mecanismo. Incluso el Ministerio de Salud Pública tiene su laboratorio de salud pública donde se hacen estas pruebas, y entonces hay ya una triangulación y comienza a hacer el rastreo de casos. Claro. En este caso es el casamiento que mencionaba Viviana, pero estaba tratando de recrear qué sucedió con esta persona que llegó de Italia, bajó al aeropuerto, en el aeropuerto de Carrasco, y luego transitó hacia Salto, en un ómnibus. En un ómnibus con, ¿cuántas? 50 personas aproximadamente. Habría que por lo menos empezar a describir el ómnibus, a qué hora salió de Montevideo, a qué hora llegó a Salto. En ese ómnibus iba una persona que estaba con el COVID-19. Sí, sería bueno ver que por ahí fue una de las preguntas que faltó, de si ya contactaron y aislaron a las personas, porque sería fundamental tener identificadas a las personas que tuvieron contacto con estas 4. Exacto, en Salto nos decían, ¿no?, que habían empezado como a una exploración. Doctora. Es importante definir qué es contacto. Ajá, bien. Contacto cercano. Bien. Es aquella persona que está a una distancia menor de 1 metro por más de 15 minutos. Un viaje de acá a Salto de 5 horas y media al lado de esa Al lado, paciente. ese es un contacto. Es un contacto seguro. Pero en un casamiento, por ejemplo, Ajá. que a uno le toca en esta mesa y a otras personas están en la otra punta del salón y no se cruzaron, no hay problema, no hay problema. El equilibrio, Caggiani, para que los más vulnerables no resulten, en este marco de emergencia, los más desprotegidos también. Sí, nosotros hoy salieron comunicados de ANEP y del CEIP a partir de algunas situaciones que se habían orientado por parte de los médicos que nos asesoran, que básicamente es convergente con esto de quienes vienen de las zonas ceros, digamos, de Europa, Asia, Estados Unidos,
deben informarlo, deben tener una cuarentena de los 14 días. Y bueno, y estábamos a la espera, digamos, de cuáles eran las indicaciones del Ministerio de Salud. En este caso permanecen las escuelas abiertas, por lo tanto se va a trabajar, quedan a criterio de los padres la decisión, con esa situación de que se justifica la falta. Y bueno, y vamos a seguir monitoreando las situaciones, además de las medidas de precaución y de prevención que están tanto en el comunicado del Codicen de ANEP como en el del SEIP. Se dispuso duplicar la cantidad de alcohol en gel que va a estar disponible para las escuelas y una cuadrilla de más horas para limpieza profunda, que es una de las recomendaciones que hace UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para los centros educativos, así como ventilar, etc. Bien, un paciente asintomático, ¿cuánto tiempo, doctora, puede estar contagiando, si es el término? No hay... Es muy claro que lo que se puede decir hoy, sí, que es más lo que no se sabe de la enfermedad que lo que se sabe. Eso es muy importante. Hay muchas respuestas que no las podemos dar. Yo en realidad no me atrevo a contestar eso porque no quiero dar una respuesta que pueda ser falsa. Sí, es que hay que tomar esto con mucha seriedad y si no está la respuesta precisa, mejor no darla. Yo por lo menos no la tengo, no soy infectóloga, soy epidemióloga, eso quiero aclarar. Sí, sí. Y bueno, yo ese dato creo que yo no me atrevería a contestar. Ajá. Bueno, Hernán, ¿cómo llegas a tu despacho, ¿no? La unidad de macroeconomía del MEF, y te enfrentás con una circunstancia que nadie esperaba? Porque uno puede... Claro, esto es algo que no tiene que ver con los mercados, con Lehman Brothers, no tiene que ver con nada que haya sido de dominio de los hombres. Esto es la naturaleza que viene y te pega un uppercut. Sí, llevamos menos de 2 semanas y parece que fueran más de 2 meses, ¿no? Pero sí, han pasado muchas cosas en estos pocos días. Evidentemente sí estamos evaluando los impactos que va a tener. No es evidentemente un cisne negro, un evento impredecible, algo pterodáctilo que cambia. negro, decía el otro día Odone, dándole un poco más de relevancia. Es grave esto. Claro, y evidentemente no estaba previsto y todavía no sabemos cuánto va a durar. Estamos viendo que en algún país como China, como que ya se alcanzó una meseta. Bueno, hay cosas que hay que ir evaluando. Los impactos sobre los mercados son gigantescos, pero capaz que no son efectos permanentes en buena medida. También hay dentro del panorama alguna buena noticia para Uruguay. La baja del precio del petróleo, por ejemplo, la baja de las tasas de interés, por ejemplo. Entonces es una situación difícil de evaluar. Y creo que, como decía Enrique, hay muchas variables que no dependen de nosotros, pero hay otras que sí, y nosotros tenemos que ocuparnos y enfocarnos en qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Y estamos evaluando la situación y va a haber medidas. Evidentemente, ya hemos estado en contacto con el Ministerio de Salud Pública, todo el equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche ha estado teniendo contactos con los distintos ministerios, con cuáles son, con los actores de la sociedad, con supermercados, con trabajadores, viendo cuáles son aquellas medidas que podemos tomar. Pero hay una realidad esencial y lo más importante hoy, que es cómo podemos ayudar en términos sanitarios, con lo que necesita el Ministerio de Salud Pública, con lo que se puede contribuir para que la expansión del virus sea lo menor posible. La jefa del Departamento de Epidemiología de Sanidad de las Fuerzas Armadas, la doctora Lilian Porta, mencionaba eso de un ataque sobre todo en personas ya con años y con algunas enfermedades de base. Nuestras características demográficas, si se quiere, ¿pueden llegar a generar como un caldo de cultivo distinto, doctora? Bueno, nosotros tenemos una población envejecida. Sí. Eso nos puede pegar más fuerte porque ya de personas de 60 años y más, o el que no tiene hipertensión, tiene diabetes, alguna nana tenemos. Y personas más jóvenes también. Hoy por hoy se están viendo las neoplasias en personas jóvenes, sí, que tienen que tener cuidado, no pueden estar en contacto con... Hay que ser muy responsable también de no ir a visitar a esos pacientes en la casa, por más que uno los quiera acompañar. Eso es fundamental. Pero creo que también tenemos
no miremos lo negativo. Me gustaría también mirar lo positivo. Adelante. Como yo lo veo. Bien, a ver. Nosotros somos un país que tenemos una densidad de población baja en comparación con, como, por ejemplo, como China, como Italia, y eso creo que nos puede ayudar, ¿verdad? Al ser menor la densidad poblacional, le va a costar más al virus poder transmitir. Este virus tiene una característica. Lo que se sabe, puede variar hoy, que una persona infectada puede transmitir entre 2 a 3 personas susceptibles. Si esa relación fuera de 1 a 1, sí, no tendríamos ese problema, la epidemia termina. Pero lamentablemente tenemos ese número. Claro. Podrá ser mayor. La alta capacidad de propagación. De propagación. No tanto la letalidad. No tanto la letalidad. Aunque están dándose letalidades diferentes. Sí, porque empezó como algo relativamente bajo, pero después fue creciendo bastante, ¿no? Por lo menos en algunos países como Italia han tenido. ¿Y por qué, por ejemplo, determinados países tienen esa letalidad? Le vuelvo a decir, no hay, puede porque no se hay sabe más tanto. de lo que no se sabe que lo que se sabe. Claro. ¿Usted tiene alguna teoría? Claro que sí, porque hemos estado analizando la situación de todos los países y cómo ha sido su capacidad de respuesta. Entonces, hay fundamentalmente 2 variables importantes. Es la capacidad de respuesta en el conjunto de los servicios de salud, tiene que ser una respuesta eficiente, eficaz, y en segundo lugar, la conducta de la población, ¿no? Si es una conducta cívica, es el tema de, por ejemplo, tomar conciencia de que tengo que tomar unas medidas concretas en cuanto a mi salud, ¿no? No solamente es las medidas de higiene, ¿no? Lavado frecuente de manos, si estoy enfermo me voy a aislar, voy a comunicarme al prestador, voy a estar informado, y es también cómo voy a utilizar fuentes confiables de información. En la medida en que yo utilizo las fuentes confiables de información, entonces voy a, digamos, impedir que me domine el pánico, el nerviosismo y haga, por ejemplo, estas compras masivas y deje sin algún insumo clave para otras personas. Hoy se sabe que los países que por allí subestimaron el coronavirus, no reaccionaron o no le dieron la importancia que tenían, bueno, son los que tienen una mayor propagación, ¿no? Como en Italia, por ejemplo, y otros que sí tomaron medidas, como Corea del Sur, que es una de las estrategias exitosas que está poniendo la Organización Mundial de la Salud, bueno, se logra contener, ¿no? Y ahí me parece importante lo que decía Escalante, porque más allá de que las autoridades tienen una gran responsabilidad, nosotros también la tenemos, ¿no? Y es evidente que nuestros hábitos van a cambiar inevitablemente, y a mí como periodista principalmente me preocupa lo que decía él, y es que usemos los medios oficiales de información para informarnos y los medios de comunicación respetables y que tienen una trayectoria y una historia, y más allá de que se comparta, ¿no?, la línea editorial, en esto hay que ir a esos medios porque hay mucha información que circula por las redes sociales que es falsa. Hoy estuvo el ejemplo con el presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, que se dijo que le había dado positivo, esa información se replicó, incluso hubo colegas que la replicaron. Es importante ir a los medios oficiales. Y también me gustaría preguntarles a algunos de los invitados que les compete, ¿no?, porque nos están invitando a no compartir el mate, a tener algunos cambios que efectivamente se meten en nuestro día a día, ¿no? Por allí de la parte más esotérica, cómo nos puede impactar eso en el cambio de hábitos y también en lo médico. Pero yo creo que es un llamado a la responsabilidad individual, que fue lo que me parece más vital. Esto de ser un ciudadano, la responsabilidad cívica, tiene que ver con la responsabilidad individual, como decíamos hoy, desde el que llena el carrito hasta las más altas autoridades de cualquier colectividad, política, sindical, empresarial o lo que fuera. Por ejemplo, no dar manija, sobre todo si estás en una posición de poder. Por ejemplo, no insultar a las autoridades de turno, que les tocó ahora a los que están gobernando hoy, fuera quien fuera el gobierno. De vuelta es eliminar el problemita de las pataditas en los tobillos, como yo le llamo, que tiene que ver con el ponerse la celeste de una vez por todas. Por eso digo que es una gran oportunidad de capaz de ganarle a ¿cómo se llama? Cisne negro o pterodáctilo negro,
Porque también es importante entender, mira, Daniel, yo cuando trabajaba en IBM hace muchos años, ayudábamos a las empresas a hacer planes de contingencia por si venía un terremoto, si se te inundaba, si no sé, viste, si se te prendía fuego el centro de cómputos, entonces hacíamos todos los planes de contingencia. Este plan de contingencia que hay que hacer es mucho más complicado, porque no te podés mudar enfrente, porque enfrente tenés el mismo problema que acá. Entonces tenés que tener una visión mucho más holística de la organización. Mirar cómo funciona tu compañía, mirar cómo tiene que funcionar tu compañía. ¿Qué vas a hacer si vas a tener que empezar a aislar a las personas? ¿Dónde van a trabajar? Yo hoy estaba en una empresa que tiene 100 ingenieros en un lugar abierto, como tantos otros, tiene 450 personas trabajando en el piso de encima. ¿Cómo vas a operar esta compañía? No es solamente, muchachos, hay que lavarse las manos. Perdón, no estoy diciendo solamente, ¿no? Esa es la parte básica y fundamental. Responsabilidad profunda personal. Si te sentís mal, no entres. Bueno, señor director de la compañía, ¿no tendrá que poner a alguien en la entrada también para ver si la persona no tiene algún síntoma, medirle la temperatura o algo por el estilo y no dejarla entrar? No sé, hay tantas cosas en nuestras manos para controlar que esto no es bueno, vino el coronavirus, que sea lo que Dios quiere y la culpa la tiene el ministerio. Por Dios, claro. Eso hay que cambiarlo. Vos sabés que eso de la Celeste, también hubo una imagen contundente, potente, fuerte, hoy cuando salían los dirigentes de todos los partidos políticos, luego de la reunión con el presidente de la República. Eso habla también de una institucionalidad fuerte que hay que también destacar en estas circunstancias. O sea, nos quedamos con aquello que sucedió el 1 de marzo, que a todos nos agradó mucho, porque daba una imagen potente de institucionalidad, pero lo de hoy también, porque ahora sí estamos ante un lío bárbaro. Sí, claro. Después está eso que decía Enrique, la responsabilidad y la actitud de cada uno. Mucha gente estará ahora tirándose de los pelos. ¿Cuánta gente habrá imaginado volar a disfrutar de sus vacaciones? Probablemente la primera vez en su vida que se iba, ¿no? Remo, ¿qué va a hacer en esa articulación público-privada del Ministerio, por ejemplo, para que las agencias también tengan como un plan o que reciban la señal del Ejecutivo? Bueno, para empezar, en materia de salud, yo quiero dejar claro que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el director general de Secretaría, el doctor Ignacio Curvelo, ya hace días que se venían reuniendo con el equipo del Ministerio de Salud. Bien. ¿No? Por lo tanto, se estaban tomando precauciones y se estaban haciendo protocolos. En segundo lugar, como decíamos al principio, este es un tema de salud, pero que afecta en lo económico, en lo turístico y una cantidad de actividades más. Lo que se está haciendo es reuniéndonos con todas las gremiales. Ya hemos tenido reuniones con la Cámara Uruguaya de Turismo, tuvimos una con Audavi, que es la Asociación de Agencias de Viaje, que obviamente están muy preocupados, porque también hay gente que compra a través de las agencias establecidas, también hay otra gente que compra a través de Internet. Esto es algo que es transversal en el mundo, es realmente un caos el que se está produciendo y nosotros como Ministerio de Turismo vamos a tratar de ayudar a tomar responsabilidades a las empresas. Hoy fue muy visible la actitud de una línea aérea que atendió a sus pasajeros, que no les hizo ningún problema en materia de trasladarle la fecha de viaje. Ese es el tipo de oportunidad que quizás señalaba Enrique, que muchas veces no se daba eso. Uno quería ir a cambiar un pasaje, le hacían flor de problema. En estos momentos hay que destacar esa línea aérea, que bueno, no corresponde que la nombre, pero es notoria, que está haciendo todo lo posible por reprogramar sus fechas de vuelo para sus pasajeros para que nadie pierda. Y lo demás lo iremos viendo punto por punto. Estamos a disposición de todas las gremiales y tenemos previstas reuniones con la Cámara de Turismo y con Audavi puntualmente. Bueno, Martín Caparrós, el argentino, en un artículo en The New York Times, hablaba también de la globalización, cómo nos dejó en un estado de enorme vulnerabilidad, ¿no? Creo que se llama la era de los tapabocas, porque estamos ahora viviendo una circunstancia de esas características. A propósito de tapabocas, tampoco es que uno se compre un tapaboca y lo use toda la vida, ¿no, doctora? Hay que hacer una precisión con eso, porque tengo algunas recomendaciones. Si le parece, me contesta eso luego de esto que tenemos para presentarle. Los síntomas del coronavirus son fiebre, síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar y en los casos más graves puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria, renal e incluso la muerte. Se transmite de persona a persona, habitualmente después de un contacto cercano con alguien infectado a través de gotitas que éste produce al estornudar o toser. Por eso es fundamental la higiene de manos, lavarse las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar es imprescindible cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable, desechar el pañuelo en un recipiente adecuado
y luego lavarse las manos. ¿Por qué esta medida? Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes, entre ellos los virus. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que muestre síntomas de infección respiratoria, tales como tos y estornudos. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días. Por eso, durante este periodo, es necesario estar atento ante la aparición de fiebre o sintomatología respiratoria y realizar la consulta médica precoz informando el antecedente de contacto con un caso confirmado. Bueno, los tapabocas que además tienen un sistema de llevarlos y no es siempre. Vamos a esperar por la autoridad sanitaria cuando anuncie los canales de distribución que anunció Rivera Elgue, el subsecretario de Defensa, de los que además estará produciendo el Ejército Nacional. Pero doctora, ¿cómo hay que usarlos? ¿Cuánto tiempo? A ver, cuénteme. Bien. Y además, permítame una brevísima interrupción. Cuando yo compro un tapabocas y no lo necesito, probablemente esté condicionando a quien sí lo precisa, que es un poco lo que hablabas, Enrique, de la responsabilidad. Cuando lleno el carrito, lo lleno yo, pero estoy dejando en vulnerabilidad al que no tiene de pronto ese callo, esa tarjeta para ir a comprar en ese momento. Pero ahora vuelvo con usted. Primero, el tapaboca quirúrgico lo tiene que usar el paciente que tiene síntomas. Ajá. No lo tiene que usar la persona que no tiene absolutamente nada por la calle, porque no se protege de nada. Lo que hace el tapaboca es que el paciente que tiene síntomas no elimine el virus. El uso masivo de tapabocas es síntoma de psicosis. Es síntoma de psicosis, exactamente. Debe ser bien colocado. Mire, en la pandemia de H1N1, yo en ese momento también trabajaba en ACE y recorría todos los centros de primer nivel y veía incluso pacientes y personal de salud usándolo en cualquier lado, en la cabeza, acá, donde usted se lo puede Pero imaginar. tenía el tapabocas. Tenía el tapabocas. Hay que ajustarlo bien, ¿no? Evitando que queden lo más ajustadito posible. Cuando se moja, ya no sirve y hay que desecharlo. No se debe de tomar por el frente, se debe retirar por la cintita, colocarlo en una bolsita y cerrar y después retirar, desecharlo con el resto de los residuos. Eso el paciente que tiene síntomas. Después tenemos el cuidador de ese paciente. Sí. Lo que se aconseja es que se reduzca el número de cuidadores. Es decir, a veces es muy difícil, ¿no? El paciente se aconseja que esté en una habitación solo, ventilada, y que sea una o dos personas que lo asistan. Esa persona sí debe usar tapabocas. Bien. Y después, los otros tapabocas que vemos, esos que son como un conito, sí, eso es para uso exclusivo del personal de salud. Ajá. Que va a hacer maniobras para cuando el paciente elimina secreciones. Claro. Eso no sirve para la gente que anda por la calle, usted lo ve en la calle, el paciente, no. Sí, es el escudo el que está en la primera línea de fuego. Y que va a manejar secreciones. Claro, claro. A propósito de línea de fuego, sabe Rivera que esto lo han planteado casi en términos bélicos en otros países, ¿no? De hecho, el otro día veíamos una imagen donde hay patrullajes en algunas calles diciéndole a la gente, métase para adentro, ¿no? Bueno, hay países donde el control de la cuarentena se le ha asignado a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Acá correspondería? No está dado el caso y no sería nuestra estrategia. De hecho... Cuando usted dice no sería nuestra estrategia, habla de defensa nacional. No, estoy hablando del equipo de gobierno. Ajá. Estamos... el doctor participó el 3 de marzo en nuestra primera reunión preparatoria para el coronavirus. O sea que esto que pasa hoy no es algo que nos haya agarrado sin preparación. Que además es algo que lo ven como una ventaja, o sea, lo vimos venir. Bueno, al coronavirus, en alguna forma, o sea, ¿no? Estamos pendientes del coronavirus, sabíamos que iba a llegar, la estrategia establecida por el Ministerio de Salud Pública, aconsejada por los organismos internacionales, era de mitigación,
Y así estamos trabajando, en esa estrategia. Hoy no estamos en una situación de que haya que controlar una cuarentena, ni controlar las condiciones de seguridad fruto de esa cuarentena. En esos países se están dando esas condiciones. Hay muchas preguntas de la gente que tiene Viviana. Me gustaría simplemente una pregunta, doctor Escalante. ¿Cuál es su nacionalidad, Escalante? Soy peruano. Peruano. Sí. Y porque acá vio que los uruguayos somos medios como indolentes. A mí no me va a pasar. ¿Le pasa lo mismo allá en Perú? O sea, no, esto a mí no me va a pasar. Porque ahí también hay gran parte de la responsabilidad de decir, sí, me puede pasar, queda demostrado. ¿Cómo opera la idiosincrasia también de los ciudadanos desde el punto de vista de la salud? Yo creo que primero son conscientes de la importancia de la salud, ¿no? Quiero destacar algo, que afortunadamente el Estado uruguayo ha invertido en salud 9.5% del Producto Bruto Interno de manera sostenida, y eso ha permitido preparar en mejores condiciones su servicio de salud. Por tanto, ahí se está viendo el efecto de una política pública de salud, de haber, digamos, invertido en un servicio de salud que ahora resulta estratégico. Imagínense qué hubiera pasado en algunos países que no invirtieron, obviamente la capacidad no es la óptima. Y segundo lugar, hay algunos países que han afrontado diversas epidemias. En Perú se afrontó la epidemia de cólera. Y entonces la población, con todo eso, ha generado ya una cultura también de preocupación por el lavado de manos, adecuada preparación de los alimentos. Entonces, eso ya también va generando una capacidad de resiliencia, una capacidad de adaptarse a estos contextos cada vez más cambiantes. ¿Qué es lo que debería pasarnos a partir del COVID-19? Exacto, sí. ¿Vivi? Hay muchas preguntas de los televidentes. Por ejemplo, acá dicen, bueno, que se pregunte por favor si las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo. Sí, allí está. Bueno, cualquiera de los dos. O los dos. Sí, está bien. Cualquier virosis puede tener riesgo sobre la mujer embarazada. No hay estudios en este caso particular, pero sí se debe tomar mayor precaución con la mujer embarazada. Lo mismo pasa con los niños, y esto lo quiero transmitir. No se ha visto casos graves en niños. Bien. Hasta el momento. Sí. Pero el niño transmite también la enfermedad. Claro. No sé si hay en algún reporte ahora últimamente, doctor, que haya reportado formas graves en niños. No ha habido formas graves, pero lo importante de la gestante es que como está gestando, se altera la inmunidad. Claro. Entonces es más lábil a la presencia de virus, bacterias, infecciones. Entonces por eso es muy recomendable que las personas que sean susceptibles reciban la vacuna, por ejemplo, de influenza. Pero ¿cuál es el propósito? Para evitar que esas personas se compliquen y van a, sobresaturar los servicios de salud. Se suspendieron también todos los eventos deportivos, pero hay María Isabel que pregunta, bueno, ¿no deberían también cerrarse los centros deportivos, los clubes, ¿no? Los gimnasios, que cada vez hay más aquí en Uruguay? ¿Hay alguna recomendación allí puntual para eso? Bueno, la verdad es que con las medidas que se está tomando, se está recomendando sobre todo promover el aislamiento o la distancia social, ¿no? Y en la medida, yo pienso que ahí se tiene que apelar también a la reflexión, a la responsabilidad social de la población y decir, bueno, mire, o sea, si en este gimnasio va a estar con las puertas cerradas, no hay suficiente ventilación, no hay buena desinfección, entonces probablemente las condiciones, es un caldo de cultivo para que el virus se propague. Entonces debería recomendar él mismo de optar por no abrir su gimnasio hasta nuevo aviso. Hay algunas preguntas también con respecto a la cuarentena obligatoria para quienes llegan de países de riesgo, que no son todos los países en donde está presente el coronavirus, sino en la lista que dio el gobierno, ¿no? Capaz que podemos repasarlo. Claro. Es China, Corea, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Estos son los países al día de hoy. Y después está el tema de los médicos, que los médicos no suelen cuidarse mucho. Yo quería hacer una aclaración. A ver, haga la aclaración, porque después me interesa eso. Importante. El que está, los médicos no, el equipo médico. Bueno, ¿no? de El hecho equipo de hay en varios países integrantes de los equipos de salud que están infectados. Claro, doctora. En cuanto a los países de riesgo que mencionó ella, esto, por favor, que quede claro, que es un fenómeno totalmente dinámico,
cambiante. Hoy estamos hablando de una situación y mañana puede ser otra. Hoy tenemos una definición de casos sospechosos, hasta hoy tuvimos, que ya pronto va a tener que cambiar. O sea, esto, lo que estamos hablando hoy, quizá mañana sí cambie. Esté cambiando. Bueno. En cuanto a los médicos. Sí, se portan un poco mal a veces, ¿no? Nos portamos mal siempre. ¿Por qué? Razonemos. ¿Qué pasa con la gripe estacional que se nos da todos los años? ¿Nos vacunamos? No. La población rechaza, no se vacuna. Cuesta mucho. Y eso que campañas y campañas, insistir. Los médicos, ¿nos protegemos en las campañas de la gripe? Atendemos pacientes con gripe sin equipo de protección. Y es una enfermedad igual a esta. ¿Por qué no la usamos? No la usamos en esas instancias y ahora sí. Lo deberíamos de usar siempre. Y como yo le dije, en esa instancia de la pandemia H1N1, cuando yo recorría los centros de salud, los tapabocas estaban en cualquier lado menos donde tenían que estar. Otra cosa que es muy común, los N95, esos que son conitos, sí. Muchas veces eso también es importante, y lo decía un compañero infectólogo, como es de uso personal para cada médico, lo marcan con un repén y la tinta moja y ahí ya pierde efectividad. Daniel, sí, claro. Un comentario para apoyarme en lo que dijo la doctora hace un ratito, porque dijo, esta es una situación cambiante. Entonces esto vos no podés sentarte, como decía, hoy fuimos a una organización, empezamos a hablar sobre el plan de contingencia y hicimos 5 preguntas y no había nada, más que lo básico. O sea, este es un cisne negro. Entonces hubo que plantear otro montón de cosas. Pero otra de las cosas que se planteó, justamente como es una situación dinámica, es, bueno, ¿y cómo vas a seguir? Esto no es los culpís en piedra y esto es lo que vas a hacer. Es todos los días a las 9 de la mañana, para que tengas idea en algunas de las organizaciones en las que estamos, de 9 a 9 y 15 hay una reunión del comité de crisis, que es el que reporta al gerente general, para ver qué pasó, qué hicimos ayer, cómo se actualizó, qué novedades hay, qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana. Porque mañana puede cambiar la situación. Entonces, ahí viene toda la parte de gestión de la situación de crisis en la que vamos a vivir. Entonces, la pieza fundamental es entender que esto tiene que ser muy flexible, dinámico, pero ejecutivo. Tener que gestionar esto, no es solamente un día sentarte a definir todas las cosas que ibas a hacer y después no seguir la situación día por día. Bien. Bueno, lo cierto es que, como decía la doctora, son mucho más las preguntas que las respuestas. Hay también necesidad de un espíritu de cuerpo. Es fundamental. Claro, y allí los militares, ¿hay alguna instrucción especial, específica? ¿Hay alguna orden del mando para los militares en este momento por esta situación? Lo que se va a especificar es que, primero, todos nuestros usuarios tienen que seguir los lineamientos que estableció la autoridad sanitaria, que, como saben ustedes, es la atención en el hogar. Por las características de nuestra función, hay gente que vive en los cuarteles. Claro. Bueno, para esos, la internación, se van a disponer lugares especiales para los casos que se pueda presentar la enfermedad. Ajá. Todo ese tipo de particularidad, pero aparte, como le dije, las Fuerzas Armadas son la reserva general para las acciones del Estado. Claro. Por lo tanto, no podemos cerrar los cuarteles e irnos cada uno para su casa. Claro, claro. Entonces, todas esas condiciones están establecidas y mañana se van a dar acorde a la evolución de los acontecimientos y a la dinámica. Vamos a ir actualizando las órdenes para las Fuerzas Armadas. Bien, hay otra pregunta a la gente como Viviana. ¿Es aconsejable o no un centro de referencia? Es difícil la pregunta, ¿no? Porque ¿qué capacidad tiene que tener ese centro de referencia? Daniel, mire, yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál va a ser la tasa de ataque, doctor Galante, en el Uruguay? No lo sabemos. Claro, no se sabe, porque no lo sabemos. Claro, es un virus nuevo. Es un virus nuevo. Lo que sí es muy importante es garantizar que la capacidad está en todas las redes. Claro. Hay que destacar la pregunta fundamental, si esa capacidad está también en los ámbitos descentralizados fuera de Montevideo,
Ahí hay que pensar en cómo ACE tiene que jugar también un papel mucho más estratégico, porque tiene una penetración más amplia en el territorio uruguayo. Claro. Entiendo yo de que estaba ya trabajando un esquema de territorialización, un despliegue territorial de descentralización. Pero además quiero destacar también otra cosa, es el cuidado de la salud que deben tener los trabajadores de salud. Es decir, deben descansar lo suficiente, deben tener una alimentación adecuada, evitar el abuso del alcohol, cortar totalmente el cigarrillo, utilizar los equipos de protección personal y recibir un entrenamiento adecuado. La salud de los trabajadores de salud es fundamental. O sea que los fumadores dejen de fumar. Sí, tienen que dejar de fumar, porque sabemos que es absolutamente dañino. Tengo una pregunta ahí, porque el 16% de los uruguayos son asmáticos. ¿Los asmáticos son más propensos a...? Sí, son más propensos. Es una población de riesgo. O sea Por que eso, deberían también tener un mayor cuidado. Sí, mucho mayor cuidado y además suministrarse la vacuna. La antecedentes. vacuna está disponible, ya estamos asegurando un lote adicional. Perdón, pero ¿qué vacuna? Porque para el coronavirus no hay. Contra el coronavirus no hay, pero influenza, neumo. Eso es fundamental, de tal manera que yo estoy previniendo algo a través de vacunas que ya están disponibles y evito contagiarme con enfermedades que también están circulando. Daniel, si usted me permite, ¿Cómo no, doctora? Con respecto al centro de referencia, Sanidad Militar sí lo que podría llegar a ser un centro de referencia para aquellas enfermedades tropicales. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia por las misiones operativas de paz. Pueden blindar perfectamente una Podemos área. brindar, tenemos los conocimientos, tenemos las fortalezas, los técnicos entrenados, tanto en la prevención como en la asistencia de estos pacientes. Bueno, como decía... Pero es diferente a esta patología, ¿no? Claro. ¿Hay otra pregunta, Vivi? Sí, es con respecto a las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles, no? Si hay, que tener algún tipo de recaudo y si las visitas pueden seguir con normalidad. Claro, no tenemos a ningún invitado de cárceles, pero quizás la experiencia... Sobre la experiencia comparada. Quizás yo le pueda responder. En la reunión que tuvimos hoy con las autoridades del Ministerio se habló de este tema y quizás lo que se tenga que tomar en consideración es restringir las visitas. Las visitas. Está en discusión, pero bueno, va a emanar de la autoridad sanitaria. ¿Pero es algo que está decidido? ¿Todavía no hay una decisión? No. Es algo que se planteó sobre la mesa de discusión, todavía está. Es claramente una de las áreas de riesgo. Sí, claro. El sistema carcelario, por las condiciones de vida especialmente. Y lo mismo por que lo los tanto, refugios. se identificó como una de las zonas a atender particularmente por el Ministerio de Salud Pública y en eso está... Decía al pasar lo mismo en los refugios. En los refugios. Refugios, albergues, y las residencias casas de de reposo, residenciales, todos los lugares donde hay acumulación de personas viviendo en espacios cerrados, y eso se llama potencial llegada del virus como clústeres de casos, ¿no? Claro. Porque hay conglomerados allí y se transmite más y hay que tomar también medidas. El doctor Villar, el director del Hospital Maciel, el otro día me decía, por ejemplo, o comentaba en la radio, que llegó una turista brasileña a un hotel presentando algunos síntomas y que el hotel la expulsó. Y después se detectó en el Maciel que era negativo. ¿Hay algún protocolo para seguir por parte de los hoteles? Bueno, sí. Para empezar... Mirá que le pregunto a uno de los que más sabe de hotelería acá en Uruguay. La Cámara Uruguaya de Turismo, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, la CITU, Cámara de Industria Hotelera Turística del Uruguay, ya han difundido protocolos desde hace varios días de actuación para sus establecimientos. ¿Qué tiene que hacer el gerente del hotel? El gerente de hotel tiene, como cualquier otro caso, y que ha sido relatado sobre todo por la doctora, extremar las medidas de lavado de manos, de precaución, de tener más a disposición alcohol en gel, de no generar aglomeraciones inútiles que se dan en muchos casos, si es necesario hacer turnos para los horarios de desayuno, lugares de altísima ocupación. Te diría también que las cadenas hoteleras, Daniel, tienen protocolos que ya están establecidos a nivel mundial de esto. Hace ya, te diría, más de una semana, 10 días que se están aplicando. Así que en el aspecto receptivo del turismo en los hoteles
yo creo que estamos bastante bien cubiertos, desconozco el caso ese puntual, pero Bien. lo que puedo asegurar es que se extreman las medidas porque justamente no es como una casa donde los que la habitamos vamos normalmente todos los días, sino que es un lugar donde cambia absolutamente el panorama de la gente que lo ocupa Bien. diariamente. Muchas gracias, Remo, por tu presencia. Gracias. Enrique, también a ti. Pablo, te voy a meter en un compromiso. Un desastre lo que voy a hacer. El lunes, si tenés un niño, una niña, tus hijos, ¿los mandás a la escuela? Tengo 3. Sí. Uno en la escuela, otro en la UTU y otro en el liceo. ¿Y qué vas a hacer? Van los 3. Porque lo que hay allí es una indicación de una prevención razonable de una familia que sienta presión. Ahora, en términos de los aprendizajes de los gurises, hasta que no haya una indicación de riesgo De no ir a la clase. que implique cerrar el centro educativo, están las condiciones en los centros educativos para que los gurises sepan. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Hernán, por tus minutos también aquí. Gracias. Rivera Elgue, también muchas gracias. El subsecretario de Defensa, la directora de Epidemiología. ¿Me permites? Claro. Un segundo. Hay que tener en cuenta que es importante la responsabilidad individual y colectiva. Claro. Estábamos hablando de evitar las acumulaciones y hoy se estaban acumulando en los supermercados para acopiar. Entonces, el sentido común, la empatía y el sentido de comunidad es fundamental. Pese a que tenemos que romper esa acción colectiva para tratar de parar el virus, tenemos que pensar en todos. Gracias, Elgue. Doctora, no estaremos cometiendo ninguna imprudencia aquí con este círculo, ¿no? Más o menos. Andamos ahí en la fórmula. Estamos en el número. Estamos ahí. Muchas gracias y también al doctor Giovanni Escalante. Y bueno, ojalá que hayamos cumplido con ese cometido que es de responsabilidad periodística, empresaria, en llevar adelante este panel que buscó sobre todo información de calidad y esto seguirá. Y nosotros seguiremos aquí buscando la información veraz. Que pasen todos muy bien y que disfruten del fin de semana.